En nuestro país, lamentablemente, los pacientes llegan en estadios avanzados, en enfermedades o cáncer de próstata localmente avanzados o enfermedad ya metastásica, quiere decir que ya se ha diseminado el cáncer. Y más o menos en nuestro país no hay reportes estadísticos valorizados, pero estamos hablando de un 60%. En Latinoamérica es un 40%. O sea, de los casos que se presentan, 10 de cada 6 llegan a detectar el Avanzado. cáncer en etapa avanzada. Así es. Estamos aquí en los estudios centrales de Exitosa en Chorrillos con el doctor Nicanor Rodríguez, presidente de la Sociedad Peruana de Urología. Sé que ellos han estado ya dando la información en un comunicado, pero vamos a preguntarle en vivo directamente. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Katiuska? ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Buenas noches a los radio oyentes también. Y bueno, estoy acá para aclarar esta información o desinformación. Y bueno, estoy llano a las preguntas que ¿En ustedes qué tengan. desinforma el Ministerio de Salud? Bueno, básicamente lo que hace es publicar un video por TikTok en el cual especifica que no es necesario hacer el tacto rectal y solamente con el PSA es suficiente para hacer un despistaje de cáncer de próstata. ¿Y por qué eso no es cierto? No es cierto porque, en primer lugar, nosotros para hacer un despistaje de cáncer de próstata tenemos que hacer un examen clínico, una anamnesis, un examen físico en el paciente. Obviamente la herramienta del antígeno prostático específico es importante, o el PSA, porque mide unos valores, los cuales si salen de la normalidad, pues nosotros tenemos que estar atentos a eso. O sea, es un examen complementario al el tacto rectal, más no lo reemplaza. Así es. Es todo un, digamos, un trinomio. Hay que hacer estas pruebas, pero también hay que hacer la valoración clínica en el paciente. ¿Y este video por las redes sociales sigue circulando en el TikTok? Me parece que ya no. Me parece que desde que hemos emitido el comunicado, ya no está circulando o han hecho algún arreglo al respecto. No tengo conocimiento, pero sí es mi deber como líder de la Sociedad Peruana de Urología a hacer este comunicado y transmitirle al público que realmente hacer un examen físico bien hecho, hacer un despistaje con el PSA es importante. ¿Por qué es importante? Porque en Latinoamérica la primera causa de cáncer es el cáncer de próstata. Latinoamérica. En Latinoamérica. Y Y la tercera causa de muerte es el cáncer de próstata. Pero si hablamos de cifras nacionales, tenemos 8.700 casos reportados en hombres con cáncer de próstata. Le sigue el cáncer de estómago y el cáncer de colon en hombres. Y usted nos dice que esta prueba del tacto rectal, la prueba física, se hace con la medición del antígeno prostático. No es la medición del antígeno, es con la medición del antígeno. Tiene que ser complementario. ¿Por qué? ¿Qué cosa detecta o cuál podría ser el error del diagnóstico en el que se podría caer si solamente los hombres podrían someterse a la medición del antígeno prostático para que vean si tienen cáncer o no? Muy buena pregunta, Pedro. En primer lugar, el antígeno prostático es una proteína que la segrega la glándula prostática. ¿En qué casos? Cáncer de próstata, hiperplasia benigna de próstata y prostatitis. Entonces, quiere decir que si tú tienes un PSA elevado, no es el 100% específica que tengas cáncer. Podría ser que tengas o que tengas un proceso benigno. Y por otro lado, hay pacientes que tienen el PSA normal, más o menos entre el 12 al 18%, que pueden tener cáncer de próstata. Entonces, tenemos una brecha de pacientes que tenemos que detectar con un examen físico. Quiere decir, en resumen, que el PSA es útil, es una herramienta muy útil, pero que no es específica, es altamente sensible. Bien, estoy revisando las redes sociales del MINSA, el TikTok, MINSA Perú, y ese video no está. Sin embargo, yo saludo que tengan mucha creatividad para poder llegar a la población con los bailes y con todas las piezas gráficas. Debería usarse realmente esta herramienta para informar correctamente y no para desinformar, como usted menciona. Y yo quiero preguntarle sobre este tabú o prejuicio.
A los hombres les cuesta mucho en América Latina y en el país, como usted ha mencionado, hacerse esta prueba. Debería usarse esta herramienta tan gráfica, tan visual, para informar que es algo normal y que es necesario y que puede salvar vidas. Yo creo que sí, yo creo que debemos estar actualizados y que las redes tengan una llegada hacia nuestra población, pero una llegada correcta. Yo no estoy en desacuerdo de que se haga un TikTok, pero sí no estoy de acuerdo que den una información que no es completa. Y la información completa del diagnóstico de cáncer que se hace aquí en el país, en el caso de la próstata, ¿cuál es? ¿En qué estadio llegan los varones a manifestar ya los primeros síntomas que al menos ellos pueden ver cuando tienen cáncer? En nuestro país, lamentablemente, los pacientes llegan en estadios avanzados, en enfermedades o cáncer de próstata localmente avanzados o enfermedad ya metastásica, quiere decir que ya se ha diseminado el cáncer. Y más o menos en nuestro país no hay reportes estadísticos valorizados, pero estamos hablando de un 60%. En Latinoamérica es un 40%. O sea, de los casos que se presentan, 10 de cada 6 llegan a detectar el cáncer en etapa avanzada. Así es. Y eso, cuando hablamos de etapa avanzada, ¿de qué síntomas estamos hablando? Porque de repente podría pasar desapercibido en unos primeros estadios de la enfermedad. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Si hay enfermedad avanzada, el paciente viene a la consulta por sangrado, por síntomas urinarios o por dolor óseo muchas veces. Dolor óseo. del hueso. Dolor del hueso. Ya. Duele hueso porque hay metástasis ósea. Entonces, llegan en etapas muy avanzadas. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestra realidad. ¿Y qué debemos hacer? Debemos hacer un despistaje inteligente, un despistaje que pueda cubrir, uno, grupo de riesgo. ¿En quiénes? Pacientes entre 50 a 70 años, que la incidencia del cáncer de próstata es mayor, pacientes que tienen antecedentes familiares o genéticos, o pacientes que tienen obesidad o algún factor de riesgo agregado. O sea, si en mi familia ha habido personas con cáncer, incluso que han perdido la vida, yo debería, siendo joven, obviamente caballero, ir a hacerme la prueba. Por supuesto, sin duda. Y es la prueba sí y solo sí la del tacto rectal. Y el antígeno prostático Y el también. antígeno prostático. Claro, es la valoración inicial, ¿no? Ya, pero ¿a partir de qué edad puedo comenzar a hacer el descarte? Bueno, a partir de los 50 años debería hacerse un control anual con el examen clínico y con el PSA. Si es que hay algún factor de riesgo como es familiar, genético, a partir de los 45 años. Ya, pero eso hablábamos en interno y quisiera que nos explique un poco también al aire. Cuando existe el factor de riesgo por un familiar que tuvo cáncer de próstata, se podría entender que si mi papá murió por cáncer de próstata, mi abuelo murió por cáncer de próstata y yo también estoy propenso a tener cáncer de próstata. Pero ¿qué pasa si ni mi padre, ni mi abuelo, ni mi hermano murieron por cáncer de próstata? Y una hermana sí murió, pero por otro tipo de cáncer, cáncer de la mama, por ejemplo. ¿Puede haber cierto riesgo? ¿Puede haber esa, no sé si podría llamarse un cruce de riesgo de mujer a hombre? Sí, ya hay estudios que han valorado el riesgo entre el cáncer de mama y cáncer de próstata, pues son dos cánceres hormonodependientes. ¿Qué es lo que hace que el hombre tenga cáncer de próstata? El cáncer de próstata se desarrolla punto de partida de la testosterona. La testosterona es la gasolina del cáncer de próstata, pero también es la gasolina de la hiperplasia de próstata. Entonces tenemos que tener en cuenta que los hombres siempre mantenemos niveles de testosterona en edades avanzadas. Entonces eso va a impactar. Por eso es que la frecuencia en incidencia va a aumentar según la edad. Así es, incluso conversábamos que se ha normalizado que las mujeres vayamos al doctor, ¿no? Que nosotros vayamos al ginecólogo, es muy normal, tu mamá te acompaña, quizás cuando comienza su vida sexual. Sin embargo, no pasa con los hombres. Si hay un tema de virilidad, nadie me va a tocar, yo soy hombre, que eso afecta luego con los años tu salud. Puedes llegar incluso a morir de cáncer de próstata. Por supuesto. Si vamos a estadísticas, acá
tenemos estadísticas internacionales. Globacom es el que rige, es el observador global de cáncer. Tenemos estadísticas realmente fatales. Si hablamos de cáncer global, el 12.5% es el cáncer de próstata. Sigue el cáncer de mama, el cáncer de estómago y el cáncer de cervix. Y en incidencia de muerte, primero cáncer de estómago y sigue cáncer de próstata. Entonces, estamos hablando de que un despistaje temprano puede salvar vidas, sí. ¿Es fácil de hacerlo? Sí. ¿Deben ir a la consulta? Sí. ¿Y Pero cada ¿cómo- cuánto tiempo es la consulta? Bueno, pacientes mayores de 50 años deben ir una vez por año a hacerse sus controles y tener en cuenta los factores de riesgo, son importantes. Claro, pero ¿cómo romper con ese temor que tienen los hombres o ese orgullo, como dijo Katy Oscar, esa sensación de virilidad que se pone en riesgo con la prueba del tacto rectal? Porque ahí también juega mucho ese aspecto para que puedan acudir al urólogo y hacerse la prueba. Claro, son prejuicios, ¿no? Sí, es un prejuicio. Es un prejuicio que tenemos que eliminarlo porque el tacto rectal es una herramienta muy importante. Muy importante. ¿Cómo romperlo? Yo creo que con la difusión, pero informada, bien hecha. De repente las plataformas como TikTok y otras plataformas de redes sociales pueden ayudarnos. Con campañas masivas, con sí. artistas, talentos, mensajes. Realmente en Latinoamérica no hay política gubernamental para detección de cáncer. Hay campañas aisladas, pero esto se debe tratar, obviamente, y deben tener dentro del portafolio nuestros gobernantes que hacer detección va a salvar vidas. Pero ¿alguna actividad laboral podría poner en una situación de riesgo a los varones? Por ejemplo, los amigos de Para volante que nos sentado, están ¿no? escuchando Ujú. y que trabajan jornadas de horas y horas O las en el oficinas carro, también, o las ¿no? personas que están en la oficina, hacen trabajos sedentarios. ¿Esas son actividades que podrían generar algún riesgo? No. El trabajo no te lleva al riesgo, pero sí el mal estilo de vida. Por ejemplo, obesidad, mala alimentación, tabaco. Eso sí es un factor de riesgo. Pero el trabajo en sí no. Como tal, no. ¿Y Como tal, aquellos no. que tienen prostatitis, tienen algún riesgo? Las entidades en la próstata son diferentes. Si es que el paciente tiene una prostatitis, puede hacer un cáncer de próstata más adelante, pero no consecuencia de. Quiere decir que la prostatitis no te va a desarrollar un cáncer de próstata. La prostatitis no No te genera va- el cáncer. No genera el cáncer. ¿Y los jóvenes pueden tener otro tipo de enfermedades en la próstata? Sí, pueden tener varias enfermedades en la próstata. Si hablamos de enfermedades benignas, una es la prostatitis, que puede ser inflamatoria, puede ser bacteriana, pero también hay algo muy común, y que eso pasa en los que hacen taxi, en los que están mucho tiempo sentados, es que se llama síndrome de dolor pélvico crónico, por contractura del piso pélvico Claro. y de la musculatura. Entonces, muchas veces van al médico por problemas de dolor pélvico, creen que es una prostatitis y lo que tienen es una contractura baja. Y hay una leyenda urbana también que menciona que la promiscuidad misma puede generar cáncer de próstata. ¿Esto es cierto? No, eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Y la promiscuidad no puede generar algún tipo de enfermedades en la próstata? Lo que sí te puede generar, te puede generar infecciones prostáticas. Si es que, por ejemplo, hay relaciones anales contra natura o relaciones sexuales con tu pareja que pueda tener algún flujo de censo o infección, podría generarte alguna prostatitis. Bueno, entonces esto es un tema de prevención, de cuidado, de entender cuidado, también de los totalmente. hombres que tienen que preservar su vida, ir al urólogo cada cierto tiempo Hacerse su examen. a partir de una edad determinada. Reitérenos esa información. ¿A ¿Cómo? partir de qué edad, de cuántos años ya deben acudir al urólogo para un tema de chequeo, de control preventivo de cáncer de próstata? Deben ir a partir de los 50 a los 70 años. Y, como conversamos con Katiuska y contigo, un dedo al año no hace daño. Y es importante. Es Una vez al año, chicos. Es importante. O opinan? sea, Es un temor. es un temor que tenemos todos los hombres, pero
hay que romperlo. Claro, además que no duele, ¿no? No, con una sola opinión no. 9:28 minutos. Muchas gracias. Bueno, un poco de risa para poder romper estos esquemas mentales, ¿no? Claro. De los Esos machos, prejuicios. esa virilidad, esos prejuicios. Gracias, gracias, No, doctor. gracias a Gracias ustedes. por la información. Gracias por todo. Gracias por estar Muchas con gracias Ya y sabes, Pedro, tienes que ir próximamente, ¿ah? Claro, estoy a 25 años. aún Y de ya se han COVID. conocido personalmente y ya supongo van a estar en contacto. cuando gusten. Doctor, Indicador Muchas Rodríguez, gracias. muchas Bueno, gracias por gracias, estar Gracias con nosotros. Pedro, gracias Katiuska, muy amable. Buenas noches.